Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, le damos la bienvenida a esta conferencia de apertura del segundo cuatrimestre del ciclo 2022. También los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, así podrán conocer las actividades teóricas y de formación clínica que vamos a desarrollar en el cuatrimestre que inicia. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de Luciano Lutero. La conferencia de hoy lleva por título Nadie sabe lo que dice un cuerpo. Antes de darle la palabra a Luciano, quisiera presentarlo formalmente. Luciano Lutero es psicoanalista, doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. Magíster en psicoanálisis y especialista en psicología clínica por la misma universidad. También es docente en 3 materias en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde además coordina la licenciatura en filosofía. Dirige la revista de psicoanálisis y filosofía Verba Volant e integra el comité de redacción de prestigiosas publicaciones. Dicta de manera regular cursos de posgrado en distintas universidades del país y del exterior. Es autor de diversos libros, entre ellos Histeria y Obsesión, Introducción a la Clínica de la Neurosis, Ya no hay hombres, Ensayos sobre la destitución masculina, Edipo y violencia, ¿Por qué los hombres odian a las mujeres?, Más crianza, menos terapia, Esos raros adolescentes nuevos, El fin de la masculinidad y Adiós al matrimonio. Ahora sí, le damos la palabra a Luciano Lutero, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, espero que me escuchen bien. Le voy a pedir ¿no? a quienes están del otro lado, ¿no? Por una cuestión de conectividad y demás, si les parece, en la medida de lo posible, apagar las cámaras para que funcione mejor la conexión, dado que somos muchos, ¿no? Tal vez a veces con todas las cámaras prendidas ocurre que este, se traba un poco la conexión, ¿no? Entonces, mejor para todas y todos, quizás, bueno, en todo caso, para mí, yo me pierdo poder ver sus caras, poder conocerlos un poco en persona, pero bueno, tiene quizás también la ventaja de que va a ser más fluida la conexión para el conjunto. Bueno, le agradezco la invitación a Patricia y, bueno, y a Alicia también. Ya hace muchos años que nos conocemos y en distintas ocasiones tener la oportunidad de participar de estas conferencias para mí es muy grato, ¿no? Digamos, creo que hace ya unos años que siempre hago alguna actividad en el Centro 2 y, bueno, la pandemia no fue un obstáculo, porque creo que incluso también durante los 2 años pasados, ¿no? Digamos, le encontramos la vuelta a la posibilidad de tener esta instancia de conversación. Entiendo que es la oportunidad de poder conversar, al menos yo siempre encaro de esta forma mis participaciones, es la oportunidad, decía, de poder conversar con colegas que están a veces en los inicios de su práctica, que están, ¿no? Digamos, formándose, como todos nos estamos formando, ¿no es cierto? ¿No? Creo que en última instancia, si algo caracteriza a la práctica del psicoanálisis es la de ser una formación permanente. Y creo que en la medida en que, ¿no? También cambia el tiempo, cambian las circunstancias, cambia la época, todos seguimos siendo principiantes en psicoanálisis, todos estamos en ese inicio en el que nos encontramos con una experiencia y tratamos de ver de qué forma responder. Bueno, agradezco los saludos en el chat. Les pido, ¿no? Si les parece, reservar el chat para las preguntas que vayan surgiendo, ¿no? No hace falta que nos sigamos saludando en el chat, así que, ¿no? Digamos, en todo caso, si surge alguna pregunta puntual, ¿no? La vemos, bueno, durante la exposición, claro, y en todo caso, este,
Si hay alguna persona, como el caso de Roxana, que dice que no escucho nada, si tienes algún problema técnico, le escribís directamente a Centro 2. Este, También con respecto a si se escucha bajo, prueben los volúmenes de sus computadoras, ¿no? Digamos, muchas veces se escucha bajo porque tienen que subir el volumen de sus dispositivos, ¿sí? Entiendo que el resto escucha bien y me ve más o menos bien. Por eso digo, para no saturar el chat, ¿no? Digamos, si alguien tiene dificultades, ¿no? Específicas de conectividad, le escribe directamente al usuario de Centro 2. Después todo el resto, ¿no? Lo podemos obviar y conservamos el chat para preguntas que vayan surgiendo. Voy a hablar más o menos 40 minutos para que después tengamos un tiempo de conversación. El título de la exposición de hoy, Nadie sabe lo que dice un cuerpo, es un tanto enigmático, un poco me- me arrepentí, por decirlo así, de haberlo propuesto, porque me parecía que quizás no era muy claro que era, de qué quería hablar, ¿no? Entonces pues dije, bueno, me obliga a tener que hacer una aclaración preliminar respecto del origen del título y a dónde apunta, ¿no? Creo que, bueno, la palabra cuerpo es más o menos evidente, ¿no? Digamos que quiero hablar de algo relacionado con el cuerpo. Y el título Nadie sabe lo que dice un cuerpo es una paráfrasis, o sea, es una versión de una frase muy célebre del filósofo Baruch Spinoza, que en su Ética, en el tercer libro, en el libro sobre los afectos, dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿No? Es una frase muy conocida en la historia de la filosofía, ¿no? Porque, bueno, piensa el cuerpo fundamentalmente a partir de su potencia, ¿no? Y pensemos que Spinoza es un filósofo posterior, ¿no? Digamos, sigue la serie de los grandes pensadores a Descartes, que Descartes tenía su idea del cuerpo-máquina, ¿no? Y el contraste entre el cuerpo organicista, mecanicista, mejor dicho, ¿no? Y el cuerpo de la potencia, como es el cuerpo de Spinoza, ¿no? Digamos, permite trazar un contrapunto entre dos formas muy distintas del cuerpo, ¿no? Podríamos pensar entre el cuerpo más pensado como un cuerpo mecanismo, quizás podríamos decir el de la medicina, un cuerpo hecho de partes, ¿no? Que están de alguna forma organizadas, que funcionan de acuerdo a ciertos propósitos. También otra cosa es un cuerpo, ¿no? Que se caracteriza más bien por el deseo, por su potencia, ¿no? Por eso la frase de Spinoza se volvió muy, muy famosa a lo largo de la historia del pensamiento y de hecho, bueno, siglo XX, que es conocido como el siglo del cuerpo, ¿no? Digamos, es un siglo que ha parafraseado y que ha citado múltiples veces esta frase de Spinoza, ¿no? Digamos, creo que todos los filósofos importantes del siglo XX siempre han vuelto a decir algo sobre el cuerpo. Y dentro de ese pensamiento general sobre la cuestión del cuerpo está el psicoanálisis también, ¿no? El psicoanálisis también se encuentra con una pregunta respecto de cuál es el estatuto del cuerpo. Y eso es lo que yo quisiera como conversar con ustedes hoy en día a partir de una hipótesis general, ¿no? Digamos, voy a tratar de ser breve, voy a condensar lo que en realidad más que una exposición cerrada es para mí un proyecto, un programa de trabajo en el último tiempo, sobre todo diría desde fines del año pasado hasta hoy, ¿no? Digamos, yo creo que más o menos en octubre, noviembre del año pasado dicté un seminario que se llamó Nadie sabe lo que dice un cuerpo, ¿no? Donde trabajé diferentes temas que luego se prolongó, como decía, se transformó en un proyecto de investigación que sobre todo me llevó a tratar de pensar algunas afecciones contemporáneas como la hipocondría, los fenómenos psicosomáticos, las melancolías, ¿no? En fin, ¿no? Digamos, formas de sufrimiento que de alguna forma también implican un acceso específico a la cuestión del cuerpo. En un primer lugar, entonces, quisiera como partir de tomar nuevamente el título y plantear la pregunta o de la afirmación, nadie sabe lo que dice un cuerpo, ¿no? Quiero decir, nosotros nos encontramos con que decimos cosas acerca del cuerpo, ¿no? Por lo general el cuerpo es el objeto de nuestros enunciados, ¿no? Decimos el cuerpo es así, el cuerpo es asá, el cuerpo esto, el cuerpo lo otro, ¿no? Decimos mi cuerpo, hablamos del cuerpo desde el punto de vista de la imagen con la que nos identificamos, ¿no? Digamos, tenemos un montón de enunciados acerca del cuerpo. Pero a mí eso no es lo que en particular me interesa. Lo que me importa es cuando al cuerpo le toca ocupar ya no el lugar de objeto sino que más bien el cuerpo es lo que empuja al decir. Y la principal dificultad que tiene el cuerpo en ese lugar es su inaccesibilidad.
¿no? El cuerpo, de alguna forma, es una especie de punto ciego, ¿no? Digamos, ¿quién puede hablar como cuerpo? ¿No? Más bien diríamos, a veces el cuerpo habla, pero cuando el cuerpo habla nos encontramos con que cuando el cuerpo habla inmediatamente nos desplazó, nos quitó el lugar de la enunciación. El modo de hablar del cuerpo es principalmente a través de enigmas. Decir que el cuerpo habla, ¿no? En principio supone un problema, que es el de escuchar el cuerpo. El de escuchar el cuerpo y el de poder traducir de alguna forma lo que enigmáticamente el cuerpo dice. El cuerpo nos habla, ¿no? Por no decir que a veces somos hablados por el cuerpo, de una manera que, ¿no? Por lo general requiere algún trabajo interpretativo, ¿no? Digo, en este sentido, el psicoanálisis en su fundamento, en su origen, ¿no? Quizás lo que Freud descubrió en el pasaje del siglo XIX al siglo XX fue una lengua específica del cuerpo. Me refiero al síntoma histérico. El síntoma histérico es un lenguaje específico del cuerpo, no sobre el cuerpo, no acerca del cuerpo. En el síntoma histérico habla el cuerpo. Y eso le da a la histeria un lugar privilegiado en la práctica del psicoanálisis, ¿no? De alguna manera pienso en lo que dice Freud respecto del caso de Elizabeth, cuando habla del modo en que los síntomas de Elizabeth se entrometen en su conversación con Elizabeth, ¿no? Es un pasaje muy bonito ese, ¿no? Porque Freud dice, yo conversaba con Elizabeth y de repente, ¿no? Su cuerpo empezó a entrometerse en nuestra conversación, ¿no? Forma de manifestación prístina del síntoma. El síntoma responde a la palabra del analista. Creo que en este punto la pregunta es, ¿qué implica tener un cuerpo que responda a la palabra? ¿Qué implica tener un cuerpo capaz de entrometerse en una conversación? O dicho de otra forma, antes que un síntoma específico, este o este otro, los síntomas típicos de la histeria, me refiero, ¿no? Digamos, la histeria en realidad es la capacidad de poder responder con el cuerpo a la palabra. La histeria es una forma, por decirlo así, de sintomatizar la palabra. De hecho, si algo caracteriza, ¿no? Si pensamos un poco nuevamente los orígenes del psicoanálisis, los síntomas histéricos que inicialmente descubre Freud, son síntomas que en realidad no son de la histeria, por decirlo así, ¿no? Porque más bien no hay síntomas histéricos específicos. La histeria es la capacidad de tomar síntomas disponibles y transformarlos en una respuesta a la palabra. ¿A qué me refiero esto, no? Digamos que esto es algo que Freud sabía muy bien en los orígenes de su práctica, ¿no? Digamos, los síntomas histéricos, me refiero a desvanecimientos, migrañas, ¿no? Las formas comunes de justamente invalidar el cuerpo, en realidad son síntomas que nacen siendo de la epilepsia, ¿no? Esto es lo que sabía Charcot, ¿no? Digamos, ¿se acuerdan el maestro de Freud? ¿No? Me refiero al psiquiatra que montaba esos espectáculos enormes con las histéricas en su pabellón, ¿no? El pabellón de las histéricas de Charcot estaba al lado del pabellón de los epilépticos. No, esto es, la histeria nace tomando los síntomas epilépticos y transformándolos para que puedan ser una respuesta a la palabra del otro. Por eso de un tiempo a esta parte también la histeria fue mutando tanto sus condiciones sintomáticas. Hoy ya no encontramos casos de histeria que muestren esas conversiones ruidosas, ¿no? Esos desvanecimientos. Digamos, hoy podría ir la histeria del XXI, ya no es del siglo XIX, ¿no? De hecho, más bien uno podría invertir la pregunta y podría plantear una pregunta más básica, que es la de si todavía hay condiciones históricas para encontrarnos con
que la respuesta a la palabra sea por la vía de una histerización. O sea, que alguien responda histéricamente a la palabra de otro. Esta es una pregunta que me parece que nos confronta, que nos plantea algún tipo de inquietud por la práctica cotidiana, ¿no? Donde podríamos decir que en términos generales los casos cambiaron muchísimo, ¿no? Donde podríamos pensar que las condiciones de la consulta cambiaron muchísimo, donde podríamos decir, agregar que los modos de llegada al tratamiento son muy distintos de un tiempo a esta parte, ¿no? Digamos, donde yo diría, y esto es lo que me empezó a generar una inquietud desde aquel seminario del año pasado a esta parte, ¿no? Que es que hay algo de la palabra del otro que no produce efecto, ¿no? Que no se responde a la palabra del otro. Que la estructura típica de la histeria, que es responder con el cuerpo a la palabra del otro, ¿no? Digamos, ya no la encontramos tan comúnmente. De hecho, más bien creo que nos encontramos muchas veces con personas que están muy desenganchadas de la palabra del otro. Y cuando digo estar desenganchado de la palabra del otro, no quiero decir personas que no hablen. Me refiero a personas que no responden a la palabra del otro, o más bien que tienen una relación con la palabra del otro en términos de, como muchas veces lo podemos escuchar en la consulta, ¿no? Es lo que yo llamo me dice, le dije, ¿no? Digamos, son esas personas que dicen, y entonces me dijo y yo le dije, y entonces me dijo y yo le dije, ¿no? Y entonces en el medio de eso nos ponen un audio, ¿no? Nos leen un WhatsApp y dicen, bueno, pero fíjate el WhatsApp que me mandó y nos leen el WhatsApp. Eso no es la palabra. La palabra puede ser un gesto. También responder con el cuerpo a la palabra del otro puede ser eso que muchas veces no es el cuerpo orgánico, por decirlo así, es el cuerpo psíquico, quiero decir, es la persona que después de una conversación produce un sueño, responde a la palabra del otro con un sueño, ¿no? Digamos, me encontré con fulano por la calle, me encontré con fulana por la calle y entonces ese día soñé. Esa es la estructura básica de la histeria, ¿no? Que la respuesta a ese encuentro con el otro, que es lo que llamamos palabra, independientemente de lo que sea dicho, ¿no? Sea por la vía, como dije antes, de la restitución de un cuerpo que habla. Un cuerpo que habla, por ejemplo, en esa forma tan particular que es el dormir, ¿no? Y que ya no es el sueño entendido como residuo psíquico o el sueño entendido como producción psicológica, ¿no? Sino que ya es el sueño cuando cobra otro estatuto, que es el de formación del inconsciente. Decía antes, ¿no? Que la histeria en su origen, ¿no? Digamos, quizás no fue más que esa vocación de tomar los síntomas de la epilepsia y dárselos al analista, ¿no? Las histéricas freudianas, por decirlo así, lo que podía tomar síntomas disponibles en la cultura y dárselos al analista como forma de conversación con el analista. A ver qué podés decir vos de esto. Mencioné y lo repito, ¿no? Digamos, esa frase tan hermosa del caso de Elizabeth, donde Freud dice, ¿no? Que de repente los síntomas de Elizabeth empezaron a entrometerse en la conversación. Todavía, por supuesto, que hay efectos de histerización que son muy necesarios, ¿no? De hecho, a nosotros esto nos interpela porque nos plantea la pregunta de cómo analizar cuando no se produce ese efecto de histerización. Digo, el efecto de histerización podría estar, por ejemplo, en aquella persona que en el momento de su sesión se quedó dormido, ¿no? ¿No? Producir un sueño en lugar de ir al análisis, para luego ir al análisis a decir que se quedó dormido. Y por lo tanto, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre, ¿no? Pienso en una persona que me decía eso la semana pasada. Fue una persona a la que atiendo muy temprano y entonces me decía, ¿no? Me desperté muy temprano y como me desperté antes de la sesión me quedé dormida y entonces soñé que estábamos teniendo la sesión, ¿no? Y se despertó para cuando ya la sesión ya habían pasado varios minutos, ¿no? Digamos, producir, como decía recién, responder con el cuerpo a la palabra del otro.
En definitiva, eso es también lo que llamamos. ¿Por qué es tan importante pensar esa respuesta corporal a la palabra? Porque eso es lo que funda una transferencia. Es lo que también le da al analista la posibilidad de ser alguien que diga algo. Ya no sobre lo que esa persona tiene que hacer de su vida, ya no acerca de lo que le conviene, ya no acerca de qué le pasa, ¿no? Creo que si algo tiene nuestra práctica es que no es la del psicoanálisis, quiero decir, es que es una práctica que difícilmente se pueda hallar en términos de que un analista le diga a un paciente lo que a vos te pasa es tal cosa, ¿no? Nosotros no sabemos qué le pasa a la gente, no estamos tampoco es nuestro trabajo decirle lo que a vos te pasa es esto, tu problema, tu verdadero problema en la vida es esto. Nosotros no tenemos mucha idea acerca de eso, ¿no? Si nosotros quisiéramos decirle a alguien cuál es el problema que tiene, en realidad estaríamos seguramente sugestionándolo, lo cual no quita que quizás eventualmente tengamos que hacer un recurso de esa sugestión, pero sería algo accesorio, secundario, no sería lo propiamente analítico, por decirlo así. Entonces decía, ¿no? Como si de algo trata esta práctica, muchas veces es ubicar esas respuestas del cuerpo y poder constituirlas, ponerlas en el centro de la conversación. Así como Freud durante mucho tiempo charlaba con Elizabeth hasta que se da cuenta de que el cuerpo de Elizabeth empieza a intrometerse, que el síntoma de Elizabeth empieza a intrometerse, ¿no? Y Freud, por decirlo así, Freud inventa el psicoanálisis cuando deja de conversar con Elizabeth y empieza a conversar con el síntoma, ¿no? Un análisis es la conversación entre el síntoma como respuesta del cuerpo y la palabra del analista. Ahora, como decía antes, ¿qué pasa hoy en día cuando muchas veces nos encontramos con que, ¿no? digamos, esa aptitud para responder con el cuerpo está suspendida? Yo creo que, siendo esquemático, hay tres grandes formas de suspensión de esa respuesta corporal. Una de ellas, creo que la anticipé cuando difundía esta charla, ¿no? Y solo voy a ser esquemático, como decía, en relación a estos tres ejes. Una de ellas es la hipocondría, ¿no? Digamos, forma de llegada cada vez más corriente al dispositivo. Hipocondría que no es la hipocondría psicótica, ¿no? Digamos, no es la hipocondría en relación a la certeza delirante de que, por ejemplo, ¿no? Digamos, se padece una enfermedad terminal, ¿no? Digamos, o en todo caso, falta un órgano, ¿no? Me parece que no es esa hipocondría que quizás, ¿no? Contribuye, digamos, más bien la podemos situar en el eje, ¿no? Digamos, de los trastornos narcisistas de la psicosis, ¿no? De hecho, bueno, cuando digo narcisistas me refiero a que para Freud también, ¿no? Digamos, hay dos grandes afecciones narcisistas, que son la melancolía y la hipocondría, ¿no es cierto? Para Freud los paradigmas del narcisismo psicótico son fundamentalmente la hipocondría y la melancolía. Pero no me refiero a esa hipocondría, la hipocondría psicótica, no, sino me refiero a otro tipo de hipocondría, ¿no? Donde diría por desenganche respecto de la palabra del otro, queda así intérprete del cuerpo. Por decirlo así, entonces el cuerpo produce signos, produce manifestaciones que quien padece ese cuerpo busca desesperadamente en distintos lugares, busca saberes de referencia, donde no puede encontrar una relación con la palabra, donde ese cuerpo no es afectado por la palabra, más bien ese cuerpo lo que busca es saberes que interpreten. Y esos saberes pueden ser desde googlear, estar googleando enfermedades, o estar diciendo, bueno, me desperté, tengo esto, y entonces, ¿no? A ver qué significa y fijarse en internet o hacer consultas periódicas, ¿no? Con especialistas, ¿no? Lo mismo, el saber más disponible es el de la medicina, ¿no? Digamos, quiero decir, ¿no? Como por ejemplo cuando hay personas que regularmente toman, por ejemplo, no sé, Actron, o ibuprofeno, cuestiones de este estilo, ¿no? Yo recuerdo a una persona con la que charlaba hace unos años, ¿no? Que
que en alguna ocasión había charlado, tenido una sesión con un médico y le había preguntado si tomar un Actron por día era negativo, ¿no? Era algo malo, y el médico le dijo, no, la verdad que en principio no hay nada escrito sobre eso, y entonces regularmente trataba algo de lo que le pasaba en el cuerpo por la vía de, ¿no? Lo resolvía, ¿no? Por decirlo así, no dejaba que su cuerpo hablara con otra persona más que con ella. En ese punto, ¿no? Como decía recién, la hipocondría podría quizás, ¿no? Esta hipocondría de la que hablo, ¿no? Podría diagnosticarse de esta forma, ¿no? Como un cuerpo que habla a solas, cuerpo que habla solamente con quien porta ese cuerpo, un cuerpo que habla, ¿no? Con ese sujeto reducido al estatuto o a la condición de ser quien porta ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que no habla con otra persona. Y por ahí esa misma persona va a análisis, por ahí comenta un montón de situaciones, por ahí, ¿no? Digamos, de hecho, puede ser que durante bastante tiempo vaya a la consulta con un analista, pero no se trata en ese punto, ¿no? De que haya una respuesta dentro del dispositivo, dentro del tratamiento, con el cuerpo. No responde con el cuerpo a lo que otro le dice, ¿no? Por decirlo así, es como si se sirviera del tratamiento como un espacio de elucidación o esclarecimiento de problemas, de que alguien le diga acerca de qué le conviene, o de qué le pasa, ¿no? Como decía antes, ¿no? Charlar de mis cosas, pero el cuerpo guardado, el cuerpo reservado, el cuerpo separado del espacio. Hace un momento, ¿no? Digamos, hablaba de esa histeria freudiana, originaria, ¿no? De esa histeria que Freud descubrió y que en realidad más que, como decía, más que descubrir un complejo de síntomas, más que descubrir un conjunto de síntomas, lo que Freud descubrió es la posibilidad de responder con el cuerpo a la palabra del otro. Y como decía, ¿no? Creo que de alguna forma la histeria y la histerización fueron desapareciendo progresivamente de nuestra cultura, ¿no? De hecho, esta no es una hipótesis personal, creo que es algo que también dijo al menos dos o tres veces, ¿no? Digamos, dice, ¿dónde están las histéricas de antaño? Dice en una parte, ¿dónde están las histéricas como Dora, como Emma, como Elizabeth? ¿Dónde ya no hay histéricas de ese estilo? Es como si Freud dijera, ya no encontramos ese tipo de histéricas como las de otro tiempo, que justamente podríamos decir, no encontramos ya a esas histéricas o a esos histéricos que, ¿no? Digamos, respondían con el cuerpo. En ese punto, la hipótesis de Lacan es como si de alguna forma la histeria hubiera desaparecido de los cuerpos y se hubiera trasladado a los discursos sociales. La histerización se transformó más, ¿no? Donde orar, ¿no? Vivimos objetando cosas, con Lacan histéricos, con actitud, como con formas de rechazo al otro, ¿no? O ¿no? Y huyendo, como lo muestran las aplicaciones de citas o las redes sociales, ¿no? Vivimos produciendo o buscando deseos que no les podemos poner el cuerpo. Probablemente ahí ya no estuviera la capacidad de responder a esta idea, porque esto es lo central que quiero a la palabra del otro. Mencioné como un primer fracaso de esa histerización. Entonces, les pido que apaguen las cámaras quienes las tienen prendidas, principalmente para evitar como esto, ¿no? Que por ahí sature dado que por la cantidad, la, que seamos muchos, ¿no? Digamos, complica la transmisión, ¿no? Y como además veo que entra y sale gente, como algún tipo de complicación en el ancho de banda. Este, mencionaba recién la histeria, la hipocondría, ¿no? Como un primer fracaso de esa respuesta con el cuerpo, ¿no?
cuando vuelvo a mi título de origen, ¿no? Y digo, nadie sabe lo que dice un cuerpo, ¿no? Quiere decir esto que el cuerpo habla a través de algo, y que hubo una época, creo yo, privilegiada, la época del surgimiento del psicoanálisis, en la que, ¿no? Digamos, hablaba el cuerpo principalmente a través del síntoma histérico. Algo que incluso llevaba a Freud a decir que para poder analizar a un obsesivo era preciso, o sea, era preciso encontrar por esa puntita histérica en la obsesión, ¿sí? ¿No? Que de alguna forma, por decirlo así, donde algo del sufrimiento tuviera algún anclaje en el cuerpo, ¿no? Sabe que quizás durante mucho tiempo, ¿no? Digamos, es posible tener entrevistas con un obsesivo hasta que aparece algo específicamente de su sufrimiento corporal. A veces ligado quizás a sus constipaciones, ¿no? A veces ligado, ¿no? Digamos, a sus reflujos. Digamos, cuando encontramos, ¿no? esa vertiente histérica del obsesivo, es que es posible quizás empezar a, ¿no? De hecho, bueno, vieron que muchas veces alguien dice, ¿no? Pensamientos obsesivos, ¿no? Como si los pensamientos no estuvieran en una parte del cuerpo, como si eso no fuera asociado, ¿no? Como, no, lo mío es todo mental, dicen los obsesivos a veces tocándose la cabeza y como si la cabeza no estuviera en el cuerpo, ¿no? Ahora, decía, ¿no? Digamos, para Freud, el psicoanálisis nace en ese momento en el que el cuerpo puede responder a la palabra y sobre todo el cuerpo se constituye en un mensaje para la palabra. El cuerpo habla a través del síntoma. La hipocondría, como decía, un primer fracaso de esa posibilidad. Y como decía recién, una forma de consulta bastante común hoy en día. En segundo lugar, situaría lo que se llama el fenómeno psicosomático. Fenómeno psicosomático que me parece que me gusta la expresión, cómo lo nombramos, ¿no? Porque cuando decimos fenómeno psicosomático no estamos diciendo el síntoma psicosomático, o sea, lo caracteriza, ¿no? Digamos, al fenómeno psicosomático es que es eso, es un fenómeno, no es un síntoma. De hecho, si el síntoma histérico, trazando un contrapunto, ¿no? Si el síntoma histérico es tal porque interpela directamente, porque se propone como una respuesta incluso para quien lo porta, ¿no? Digamos, por ejemplo, alguien dice, como me contaba el otro día una persona que me decía que, ¿no? Digamos, después de transitar una separación durante mucho tiempo, ¿no? Ahí viéndose con distintas personas, ¿no? Pero de repente conoce a alguien en particular y después de un encuentro sexual con esta persona le sale un herpes, ¿no? Es herpes durante un primer momento, ¿no? Digamos, piensa en el que me contagió algo, ¿no? Digamos, de hecho ya la expresión, ¿no? El otro me contagió algo, ¿no? Digamos, es una expresión elocuente, ¿no? Digamos, en fin, la cuestión es que, quiero decir, ¿no? Digamos, un herpes bastante singular, ¿no? Que no respetaba, por decirlo así, ¿no? Que de hecho un médico le dijo herpes, otro médico le dijo, no, no es un herpes, es una sinusitis, es el comienzo de una sinusitis, otro le dijo, bueno, en fin, ¿no? Vieron de vuelta, no responde al orgánico. Un herpes que a los pocos días remite de una forma muy extraña, porque no sería lo propio de un herpes, ¿no? Ahora, ¿y qué lleva a que esta persona interrogue, piense qué pasó, ¿no? Con ese encuentro, ¿no? Que efectivamente fue un encuentro, ¿no? Diría que después de esa separación y después de haber tenido citas con distintas personas en las que efectivamente tuvo una práctica sexual, pero una cosa es tener una práctica sexual y otra cosa es que algo de la sexualidad se haga presente en el encuentro con otro, ¿no? Que en definitiva fue lo suficientemente intenso ese encuentro como para que algo sintomatizara. Ahora, distinto es, como decía, lo que ocurre con el fenómeno psicosomático, ¿no? Que si aparece muchas veces es de una forma desconcertante, ¿no? Puse deliberadamente el ejemplo del herpes porque se podría tomar para una vía o para la otra. Quiero decir, nada es por sí mismo nada. Nosotros sabemos que lo, de lo que depende que algo sea una cosa u otra es de las circunstancias de su aparición, del modo en que aparece y sobre todo de la posición que toma aquella persona que da cuenta o que testimonia de esa aparición, ¿no? Digamos, el fenómeno psicosomático
psicosomático no es necesariamente una psoriasis, el fenómeno psicosomático no es necesariamente un herpes, como mencionaba recién, un eczema, ¿no? Digamos, quiero decir, hay muchas manifestaciones, ¿no? El fenómeno psicosomático quizás su, la palabra fenómeno es la más elocuente, ¿no? Porque fenómeno, ¿no? En definitiva quiere decir lo que aparece, lo que se muestra. Y una cosa es entonces, diría, el síntoma, que es lo que dice, el síntoma dice, el síntoma es una forma en que el cuerpo habla, y otra cosa es el fenómeno, que es un modo en que el cuerpo se muestra. En este punto, ¿no? Digamos, en el fenómeno psicosomático, lo que encontramos es un mecanismo diferente al de la conversación. Lo que encontramos es un mecanismo distinto a esa traducción psíquica, por decirlo así, que también podríamos pensar en términos significantes. Encontramos más bien una ruptura de esa traducción, ¿no? Un cuerpo que, por decirlo así, ¿no? Se encontró con que tuvo que producir algún tipo de artificio, ya sea para bloquear el encuentro con una energía imposible de manejar, o de alguna forma también, ¿no? Digamos, en el fenómeno psicosomático lo que encontramos es algo que creo que es de lo más complejo, que es cuando las capacidades de pensar de alguien no están obstaculizadas. Yo creo que esto es algo que encontramos bastante también en las consultas, en los inicios de las consultas actuales. Yo por ahí lo voy a decir de una forma un poco taxativa, me gustaría después ver cómo lo sitúan ustedes, pero yo creo que es cada vez más frecuente encontrarnos con personas que rechacen la capacidad de pensar, o que muy abiertamente nos digan que no quieren pensar, ya sea porque no están acostumbradas a hacerlo, que sigan volviendo a lo que decía al principio de Descartes respecto del cuerpo-máquina. Están acostumbrados a maquinar, pero maquinar, ¿no? Digamos, por decirlo así, las ideas rumiantes, ¿no? Tener muchas ideas. Cuando alguien dice no puedo dejar de pensar en algo, eso no es pensar. Eso es maquinar. Eso es tener una idea parasitaria. Eso es padecer una idea. Eso no es pensar. Pensar es otra cosa. Pensar como capacidad psíquica. De hecho, bueno, cuando uno se va a dormir y sueña, el sueño es la continuación de un pensamiento. Uno continúa pensando, uno piensa con sueños, uno no piensa solamente con la conciencia, uno piensa con sus síntomas, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Digamos, inevitablemente pienso, ahora que digo esto, ¿no? Digamos, conversaba el otro día con una mujer que durante mucho tiempo estuvo dudando respecto de una decisión personal y en un momento se encuentra con la hermana, quien le dice algo, ¿no? Que la hermana había tomado una decisión muy semejante, ¿no? Y en ese momento ella se da cuenta, ella dice, claro, yo no me decidía porque hasta que no se decidiera mi hermana no me iba a decidir yo. Y ese es un acto de pensamiento. Un pensamiento nunca pensado, por supuesto. Un pensamiento que puede reconstruir, un pensamiento que puede decir, yo tuve este pensamiento y actué este pensamiento, viví este pensamiento. Y en eso consiste pensar. Pensar no es reflexivo, o al menos pensar para el psicoanálisis, que digamos, para el ejercicio reflexivo, el me voy a quedar pensando tal cosa, es más bien, como decía hace un momento, maquinar. El fenómeno psicosomático que decía antes muchas veces es lo que aparece como efecto de rechazo del pensamiento. De ahí que, de ahí que muchas veces en los inicios de la consulta, ¿no? Digamos, en las primeras entrevistas con alguien, tengamos que hacer un esfuerzo especial para, por decirlo así, introducir a alguien en la capacidad para recibir mensajes que vienen de algún lugar, ¿no? Quiero decir, pensar significa recibir, ¿no? Digamos, esos mensajes del cuerpo, y que a uno lo sorprende, ¿no? Pensar no significa saber, ¿no? De hecho, propio de nuestra práctica, ¿no? Quien más piensa es quien menos sabe, ¿no? Digamos, la capacidad de pensar
Ahora, pensar significa poder tolerar incertezas, ¿no? Quien más piensa es, ¿no? Quien menos está seguro de las cosas. Entonces, ¿no? Volviendo a lo que decía antes, ¿no? Quiero ubicar, ¿no? Digamos, como un segundo cortocircuito respecto de esa posibilidad de responder con un cuerpo. Refiero a el fenómeno psicosomático. Mencioné inicialmente la hipocondría, donde el cuerpo queda ubicado en el lugar del saber, o se busca el saber. En el segundo lugar, ya no se trata de escuchar o de dejar hablar al cuerpo, hacer de cubrir cuerpo y saber. ¿Cómo se, como dije, esta no es la hipocondría psicótica, ¿no? Digamos, sino que es la hipocondría como defensa, es la hipocondría como reaseguro respecto de que el cuerpo hable, de que el cuerpo diga, ¿no? Digamos, se busca cubrir saber y cuerpo. En segundo lugar, ¿no? Mencionaba el fenómeno psicosomático. El fenómeno psicosomático como o a partir de la relación o de la disfunción entre cuerpo y pensamiento. Y en tercer lugar, ¿no? Como tercera aproximación, como tercer problema, como tercer desafío respecto de lo que mencionaba al principio como defensa o como cortocircuito respecto del síntoma histérico, ¿no? Te diría que hay otras formas en que el cuerpo, más que hablar, el cuerpo calla, ¿no? Creo que en tercer lugar nos encontramos con los silencios del cuerpo, con el cuerpo que no tiene ninguna vía de expresión. Creo que una de las formas más comunes en que el cuerpo se calla, en que el cuerpo se silencia, es la superposición del cuerpo con la imagen. Sin duda, la imagen del cuerpo, la constitución de una imagen corporal es fundamental para poder reconocernos y tener una identidad, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no? El cuerpo cuando queda reducido a esa imagen, cuando el cuerpo solo es cuerpo imaginario, es un cuerpo silenciado, es un cuerpo callado, es un cuerpo que agotó toda posibilidad expresiva. Creo que en este punto algunos de los llamados trastornos de la alimentación no son en realidad trastornos vinculados con la comida o la alimentación en sentido estricto, ¿no? Sino que de lo que muestran es de ese aplanamiento imaginario del cuerpo que ya no tiene nada para decir, porque es un cuerpo que está destinado a coincidir con una imagen, con su imaginarización. En este punto, ¿no? Decía, donde tenemos estas tres formas o estos tres ejes de cortocircuito, de ruptura, mejor dicho, de la posibilidad de sintomatización, donde ya no es el síntoma histérico lo que responde a la palabra, sino que más bien es una sustracción respecto de la palabra. Decía, tenemos la hipocondría, que es la articulación del cuerpo y el saber, que podríamos pensar como el cortocircuito simbólico. Tendríamos el fenómeno psicosomático, que podríamos pensar en la línea del cortocircuito real, y el cuerpo-imagen a nivel de justamente el cortocircuito imaginario. Creo que en este punto volver a la pregunta inicial acerca de qué dice un cuerpo. Nadie sabe lo que dice un cuerpo, ¿no? Digamos, a mí me gusta mucho una canción, ¿no? Pensando en que podemos prescindir de una definición del cuerpo, pero ¿no? Decía, me gusta mucho una canción que dice algo muy, muy lindo sobre el cuerpo. Es una canción de Los Tipitos, que no me acuerdo cómo se llama, en realidad me gusta la frase, la canción no la conozco en su conjunto, pero que es una canción que en una parte dice del cuerpo, dice justamente, el cuerpo es eso que hay que sentir con paciencia infinita. Me parece una formulación bellísima, ¿no? Me parece una gran definición poética del cuerpo.
¿no? Como quiero decir, el cuerpo es eso. ¿Qué es eso? Ni siquiera es algo. Ni siquiera es una máquina. No sabemos qué es el cuerpo, es eso. Jugando con la terminología freudiana, podríamos decir es ello también. ¿No? Es un eso, es una terceridad, es una impersonalidad, es un eso, algo ajeno. Es eso que hay que sentir, o sea, al mismo tiempo, es eso que nombra nuestra relación con la sensibilidad, pero que, agrega la letra, hay que sentir con paciencia infinita. Paciencia nombra ahí pasividad. Es eso de nuestra sensibilidad respecto de lo cual solo podemos ser pasivos. Nunca logramos apropiarnos del cuerpo. Nunca logramos decir, este es mi cuerpo. No al menos desde el punto de vista de la práctica del psicoanálisis. Sí conocemos al cuerpo como irrupción. Sí conocemos, ¿no? Digamos, a la persona que, por ejemplo, ¿no? Después de una conversación o de una discusión vomita. O aquella persona que solo puede cortar una pelea porque le empieza a doler la cabeza. Y dice, bueno, basta, no discutamos más que ya me duele la cabeza. ¿No? Respuesta histérica, independientemente de pensar en el tipo clínico de la histeria. Lo que estoy queriendo situar en este punto es que el descubrimiento de Freud no es descubrir la histeria como tipo clínico, sino que es descubrir la potencialidad del sujeto de responder histéricamente a la palabra. Y decir, por eso justamente no es que quiera justificarme diciendo esto, pero por ahí puede servir para explicar un poco mejor lo que quiero decir. Fíjense que cuando Freud hace los discursos, cuando escribe los discursos, describe el discurso de la histeria, pero no describe el discurso de la esquizofrenia, el discurso de la obsesión, porque el único discurso es el de la histeria. La única palabra que responde a la palabra con un cuerpo es la histeria. La histeria es condición en ese punto, también dice Freud, del lazo, dice Lacan, perdón, ¿no? Digamos, es del lazo social. Cuando digo que hay un cortocircuito respecto a las condiciones de a la palabra, es una ruptura del lazo. La hipocondría es una ruptura del lazo, como lo es también el fenómeno psicosomático y como lo es también, en última instancia, esa imaginarización del cuerpo o esa coincidencia con la imagen corporal, el refugio de alguien en su imagen del cuerpo. Refugio de alguien con su imagen, que puede ser en última instancia quizás solo a través de identificaciones, ¿no? Digamos, que ver con el culto a la belleza necesariamente, sino con solo verse a través de identificaciones, verse en un punto que es en el que yo creo que sé que soy, creo que sé quién soy. Sabemos que para alguien desconfiar un poco de saber quién es. Entonces decía, ¿no? Creo que la pregunta, o al menos para mí el proyecto de investigación, lo que vengo pensando en este tiempo, lo que vengo tratando de, de meditar, ¿no? Es por aquellas posiciones, ¿no? Que justamente son a contrapelo, ¿no? Del descubrimiento propio de Freud. Freud no descubrió solamente la histeria del siglo XIX, ¿no? Freud llamó histeria a un modo de lazo con el otro. Freud llamó histeria a la posibilidad de que alguien responda al encuentro con otro produciendo síntomas para ese encuentro. Que, por ejemplo, alguien sueñe para su análisis. Que alguien incluso llegue a la posición tan paradójica de ir a análisis para decir que no quiere volver a análisis. Estoy pensando en dejar de venir. ¿Qué nos encontramos hoy en día, ¿no? Con posiciones que no sostienen esa sintomatización. Desde las personas que, por ejemplo, ¿no? Digamos, el día que no quieren ir más a análisis, directamente se desentienden y no van más y ni siquiera le avisan, ¿no? Digamos, o como a veces, ¿no? Ocurre, ¿no? Alguien que avisa por WhatsApp, dice, bueno, no voy más, che, ya está, como se cortó, no hace falta, ¿no? Como se dejan las parejas hoy también, ¿no? Digamos, uno podría pensar, la pareja
¿no? Es susceptible de las mismas formas de trato que cualquier otro tipo de pareja, ¿no? Digamos, en tiempos del gusteo, también en tiempos de esas formas de desaparición, ¿no? El día que, ¿no? Ya no quiero ir más, no voy más, ¿no? No implica ningún tipo ni de costo ni de pago. Claudia me pregunta si podemos pensar también las disfunciones sexuales en esta línea. Por supuesto, porque el síntoma es fundamentalmente un síntoma sexual. ¿No? Lo que se sintomatiza es la sexualidad, o mejor dicho, a través de la sintomatización se inscribe una relación con la sexualidad. Si algo llama la atención tanto, ¿no? Digamos, en la hipocondría, en el fenómeno psicosomático o en esa imaginarización del cuerpo, ¿no? Es que justamente se pierde ese nivel, que es el de la posibilidad de que algo apunte hacia lo sexual. De ahí que creo que cada vez más nos encontremos con también de las llamadas por Freud, ¿no? Neurosis actuales, ¿no? Digamos, creo que, por ejemplo, ya no pienso solamente en la neurosis de angustia y su relación con los llamados ataques de pánico, sino que también pienso en ese otro gran diagnóstico que Freud, ¿no? Situó como propio, ¿no? De un cortocircuito en la relación del psiquismo con el cuerpo, que es la neurastenia, ¿no? Esa forma nerviosa de vivir, esa forma irritable, cansada, agotada. ¿No? Todos decimos hoy en día, ¿cómo estás? Agotado, cansado. ¿No? Digamos, la neurastenia se volvió nuestra forma de sensibilidad más común. ¿No? Están los que, en todo caso, responden panicosamente, pero no hace falta llegar al ataque de pánico, ¿no? Digamos, y a las formas de la neurosis de angustia, ¿no? Digamos, también está esa otra forma de vivir, ¿no? Siempre cansado, siempre agotado, siempre, ¿no? Teniendo que hacer muchas cosas, ¿no? Digamos, para mí este conjunto de cuestiones, y que ya en vistas de la hora concluyo con esto, como decía, para mí este es un plan de investigación, algo que vengo como pensando en distintos niveles, ¿no? Que para mí implica un viraje, es como lo digo de esta forma y en todo caso después ustedes me preguntan lo que consideren. Yo creería o plantearía, ¿no? Más bien que Freud descubrió en el 19 un tipo de sensibilidad, la sensibilidad histérica, por decirlo así, que se lograba transformar en distintos. Mientras que nuestra sensibilidad la de la histeria, ¿no? Yo creo que pasamos de yo lo llamaría así, de subjetivación real de la subjetivación, porque pensemos que el desarrollo del niño es también pasando por una histeria básica, ¿no? Digamos, el niño es quien en un primer momento, ¿no? Digamos, frente a cualquier situación responde haciendo un pico de fiebre, ¿no? O vomita comida, ¿no? Me parece que en ese punto, ¿no? Podemos situar amplia que la histeria de el tipo clínico histeria, ¿no? Digamos, me refiero en este libro a la histeria como forma de subjetividad. Que hay un desplazamiento de la forma de subjetividad a otro tipo de, más culturalmente, creo yo, es la melancolía, ¿no? Yo creo que nuestro siglo es fundamentalmente un siglo de melancolía, de posiciones melancólicas, como también melancolías con- también con un modo de vida, con un modo de relación con la pérdida, con la amistad, para inscribir duelos, con una forma de pérdida de deseo, ¿no? Me parece que en ese punto, ¿no? En este contexto de subjetivación melancólica es que entonces es mucho más frecuente encontrarse con estos cortocircuitos, con esta posibilidad de responder con el cuerpo a la palabra del otro. Pensemos que la forma más básica de responder también con el cuerpo a la palabra del otro, la histeria mínima, por decirlo así, puede ser desde que lo que alguien dice a mí me haga por colorado
también incomodidad. No encontrar histerias como las de Freud, que eran personas que se desmayaban. Pero sí podemos escuchar de una forma muy sensible y sutil esa histeria, por ejemplo, en que dice, fui a tal lugar y me sentí incómodo, me sentí incómoda. La incomodidad es una forma básica, la incomodidad solo puede ser una forma de indicar que no está de cuerpo presente. Es cierto que cuando mira a transcurrir de las pantallas, ya no hay quien, donde ya no hay vergüenza, tampoco posibilidad de respuesta sintomática. Ellos, de un modo de derivación, en aquella época en que el cuerpo ya no tiene mucho para decir, tiene más para mostrar, ya en todo caso busca su propia interpretación. Voy a concluir acá. Bueno, para quien quiera hablar. Luciano, Sí, ¿podrás? Voy a detener tu cámara un segundo y si puedes repetir lo último, nada, los últimos 3 minutos que se cortó mucho, para que nada, se pueda terminar de entender la totalidad. Uy, ay, un segundo que aparentemente se le cortó a Luciano. Ahora me comunico con él para que vuelva a ingresar. bueno, decía que con lo que desarrollé creo que ya puedo detener mi exposición, entiendo que pero si les parece dejamos los últimos minutos para preguntas, ¿no? Ya que Sí, si te parece esto de para las preguntas a lo mejor y repetir esto último de eh, apagar tu cámara un ratito para que esto, repetir lo último que no se había escuchado bien y si no directamente seguir para las preguntas, pero sí, apagar tu sí, cámara. me parece que lo del final ya era una reflexión más general. Bien. Habían quedado algunas preguntas por el chat, si querés te las paso de nuevo y si no que reformulen nuevas también. Me pregunta Valentino a qué me refiero cuando hablo de un conto que, valga la redundancia, es un circuito que se corta, ¿no? Digamos, Freud descubrió un circuito que es el circuito entre la palabra de alguien y la respuesta corporal, ¿no? Digamos, responder con el cuerpo a la palabra del otro, ¿no? Puede ser, por decirlo así, una habilidad.
facilitada. Hoy en día más bien, y creo que por eso también, ¿no? Donde falta la respuesta corporal, donde alguien ya no se puede orientar con el cuerpo respecto de la palabra del otro, lo que encontramos muchas veces son respuestas que a veces son formas de interpelación o de enigma muy grande, ¿no? Como no sé qué me quiso decir, ¿no? Digamos, no, qué pasó, no, digamos, personas que por ahí tienen un encuentro, una cita con alguien, no saben de qué agarrarse para poder interpretar qué pasó, ¿no? Me parece que es un punto, no, el síntoma es una respuesta, el síntoma es una orientación, ¿no? Digamos, el síntoma, ¿no? Digamos, es una manera de saber dónde estuvo parado uno, qué respuesta, ¿no? Digamos, situarse a uno desde la respuesta del cuerpo, ¿no? Es el propósito del análisis. Cuando esa respuesta del cuerpo no logra estar, lo que aparecen son fenómenos de desorientación muy grandes. Hay muchas personas que temen enloquecer, ¿no? Digamos, que efectivamente, o que viven locas, por decirlo así. Yo creo que en cierto la locura se volvió también una forma de posición cada vez más corriente, ¿no? Digamos, quiero decir, hay personas a las cuales cuesta mucho poder moverse, yo sé lo que quiero, yo sé lo que pasa, yo sé, ¿no? Y que incluso la respuesta de encuentro con el analista resulta muy insoportable, ¿no? Que el analista hable, ¿no? Digamos, hay personas que se acuerdan que a veces dicen, ¿no? Yo quiero un analista que hable, ¿no? Pero después cuando el analista habla no les gusta mucho, ¿no? Bueno, llegaron bastantes preguntas, así que este, no me quiero demorar demasiado, ¿no? En cada respuesta. María pregunta si la hipocondría, que no es la hipogorpia de la esquizofrenia, podría llamarse hipocondríasis. Bueno, sí se puede llamar así, está bien. Adriana pregunta respecto de alguna orientación técnica para aquellas situaciones en las que, pero se corta la pregunta, que no la puedo responder. Sol pregunta, en este paso de la subjetivación histérica a una especie de subjetivación melancólica, ¿entregás algunas hipótesis acerca de la actualidad que expliquen por qué se ha corrido de esa posición, por qué el cuerpo ya es una vía de comunicación con el otro? Bueno, te agradezco mucho, Sol, la pregunta, muy buena pregunta, y me siento muy bien porque siento que al menos pude transmitir un poco lo que quería decir. Este, alguna hipótesis, podrían ser hipótesis sociales, yo creo que en ese punto, ¿no? Viste que por qué pasa lo que pasa, ¿no? No es una pregunta muy picia en psicoanálisis, ¿no? Digamos, qué sé yo, cambios sociales, ¿no? Cambios culturales, desarrollo tecnológico, podríamos decir también giro neoliberal del capitalismo, podríamos decir muchas cosas, pero la verdad es que no sé si nos serviría mucho a nosotros los analistas digamos, seguramente son los cambios en el mundo, ¿no? Digamos, cierta disolución de los ideales, ¿no? Tener un cuerpo también es en un contexto para poder responder con el cuerpo tienen que haber ciertas condiciones, ¿no? Sociales, materiales, físicas, ¿no? Como posibles. ¿Cuál debe ser el papel del analista ante estas formas de hablar del cuerpo? Yo creo que más que el deber ser, ¿no? Como a mí me parece que lo que diría más bien es que el psicoanálisis es la conversación, ¿no? Entre una palabra y el cuerpo, ¿no? Es la relación cuerpo-palabra es el centro de la práctica del psicoanálisis. El psicoanálisis no es solo palabras, ni es tampoco una bioenergética, ¿no? Digamos, no es ni, ¿no? No es tampoco el yoga, ¿no? O una forma de meditación, ¿no? Es la relación, ese cruce entre el cuerpo y la palabra, ¿no? En ese punto en el que la palabra puede resonar en el cuerpo, es como el ámbito de injerencia del psicoanálisis, ¿no? De hecho, hay personas que a veces ocurre que por ahí hacen una reconsulta, ¿no? Después de haber pasado por distintos tratamientos, y dicen, yo en mis tratamientos anteriores encontré esto, pero uno encuentra un montón de cosas que se dijeron en los análisis previos y eso no llegó a tocar el cuerpo, ¿no? Y a veces todo lo contrario, ¿no? Alguien puede decir con mucha afectación alguna cosa que dice, mira, yo en mi análisis me di cuenta de esto que es una estupidez, pero sin embargo cobró sentido para mí, cobró sentido quiere decir que no es que tiene un significado, sino que efectivamente eso se volvió algo
que lo toca, ¿no? Tocar. Cuando alguien dice, "Ah, esto me tocó, ¿qué es tocar? Tocar es que efectivamente algo me dio cuerpo, ¿no? Tatiana pregunta, dentro de los tres circuitos que planteas, ¿se pueden dar de forma? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 son tres vías que por supuesto que a veces están juntas. Si cualquiera de estos fenómenos no son iguales que el síntoma, es decir, que no reemplazan a la palabra, ¿cómo se encausa en el análisis? Bueno, acá viene la pregunta, vamos con la siguiente pregunta, la de Adriana, ¿no? Como una orientación técnica para aquellas situaciones en las que el sujeto difícilmente habla. Pasa es que, bueno, creo que eso se relaciona con lo que decía antes también, ¿no? Con fenómenos de pensamiento concreto o gran literalidad, ¿no? Digamos, yo creo que es notable cómo la literalidad, ¿no? Digamos, la falta de síntomas, ¿no? A veces se acompaña de una gran literalidad. Por eso es lo que mencionaba antes, como aquellas personas que se mantienen en ese, entonces me dijo y yo le dije, y entonces me dijo y yo le dije, ¿no? Como que en definitiva están siempre a nivel del enunciado. Creo que el consejo técnico en ese punto siempre es tratar de restituir el papel de la enunciación. Pero la enunciación es el enigma, es la ambigüedad, es el no saber también. Donde se puede, ¿no? Yetzirah plantea, y así, si así como la histeria del siglo XIX copiaba los síntomas de la epilepsia, enfermedad propia de esa época, ahora esté haciendo lo mismo con la enfermedad de este siglo, la melancolía. Es una buena pregunta y es muy posible, ¿no? Yo no sé, ahí que quizás habría de hecho, estamos trabajando esto con Marina en un taller, con Marina Esborrás, ¿no? Digamos, la diferencia entre melancolía y melancolizaciones, ¿no? Como un poco la hipótesis que tenemos con Marina es que justamente en su siglo Freud planteaba que el inicio del análisis implicaba una histerización, ¿no? Marina y yo pensamos que más bien el inicio del análisis hoy implica una desmelancolización. Como que hay que producir una desmelancolización, que incluso a veces es recuperar una capacidad psíquica, la capacidad de pensar, la capacidad de afectarse, ¿no? La capacidad de que nos pasen cosas por fuera de lo que pensamos o de lo que esperamos, ¿no? Donde eso es muy difícil que alguien pueda no solo analizarse, sino vivir, ¿no? Pensemos que la melancolía no es, la melancolización incluso no es una cuestión de diagnóstico, es una forma de vida, ¿no? Federico dice, cuando creo saber lo que dice un cuerpo, ¿qué es lo que estoy escuchando? No llego a entender la pregunta. No sé si es cuando o cuando creo saber lo que dice un cuerpo, ¿qué es lo que estoy escuchando? Que no sabemos, nadie sabe lo que dice un cuerpo, ¿no? Ese es el título de la charla, justamente. Virginia dice, tal vez las intervenciones del analista deben apuntar a acotar ese cortocircuito, enlazar algo del cuerpo y la palabra. Sin duda, y Alejo dice, a raíz de esos cambios en la subjetivación que van de la histeria a la melancolía, hay un cambio en lo que el analista tiene que percibir en los síntomas. Yo creo que más bien el síntoma no... El síntoma siempre es una sintomatización, ¿no? Digamos, más que pensar, ¿no? Digamos, que algo es un síntoma, ¿no? Digamos, el punto es una sintomatización, responder con sintomatización, ¿no? Y a veces eso se produce ¿no? Digamos, en el encuentro con el analista, ¿no? A veces no, a veces, ¿no? Marita dice qué lugar tienen las inhibiciones acá. Bueno, sería tema para toda una charla el tema de la inhibición, sin duda, ¿no? Como este, las inhibiciones, ¿no? Ya pienso yo. Pero pasa que hay inhibiciones muy distintas. Quizás una cosa es una inhibición como, porque de hecho, si algo es interesante de la palabra o de las inhibiciones, es que la inhibición es, en última instancia, ¿no? Digamos, una limitación de una función yoica, ¿no? Que Freud dice, ¿no? En el primer capítulo de Inhibición, Síntoma y Angustia, ¿no? Que en la inhibición alguien limita una función del yo para evitar el desprendimiento de angustia que llevaría a la producción de síntomas. Entonces, sí, digamos, hay una relación entre la inhibición y, por supuesto, también cierta detención del funcionamiento psíquico. Si hay un síntoma, pregunta alguien ahí, ¿hay una resistencia? ¿No? El síntoma es una resistencia, el síntoma es inicialmente una objeción, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? El síntoma es objeto. Pero claro, al modo histérico, ¿no? Digamos, es objeta produciendo un lazo, ¿no? Digamos,
pensémoslo, que alguien va a ver a alguien y va a decir, me pasa esto, ¿y qué significa esto que me pasa? Pero esto me pasa. ¿Qué puede decir usted acerca de lo que me pasa? ¿No? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Nosotros nos encontramos que hoy en día, antes que se pueda constituir esa pregunta, ¿no? Digamos, siempre les digo a mis alumnos de la facultad en chiste, ¿no? Cuando leen los historiales freudianos y no escucha que esas histéricas hipersintomatizadas que lo veían a Freud, inmediatamente le dijeran, ¿y qué hago con esto? ¿Y entonces qué hago? ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿No? Digamos, no quedaban atravesadas por la pregunta ansiosa, ¿no? La ansiedad es justamente la incapacidad de poder sentir, ¿no? La ansiedad es la traducción inmediata de la angustia como efecto. Entonces, ¿y qué hago? ¿Y entonces ahora qué hago? ¿No? Elizabeth no le pregunta, ¿y ahora qué hago entonces? No puedo caminar, ¿entonces qué hago? ¿No? Digamos, cuando se puede suspender, cuando se logra, ¿no? Digamos, creo que ahí la maniobra de la lista es sin duda fundamental, cuando se puede poner, ¿no? Digamos, a un lado la respuesta ansiosa, ¿no? Es que es posible en todo caso empezar la posibilidad de un análisis. Leandro pregunta cómo ver la histeria en la actualidad, el cuerpo aún se interpone, ¿no? Aun cuando la raíz de hablar de la histeria por la que Freud existe es en referencia a la acción de sacarle a la histeria a la mujer. No llego a entender la segunda parte, ¿no? Pero bueno, sí sería como todo un tema de desarrollar la histeria en el siglo XXI. Bueno, él dice nombre hipocondríaca, y después, bueno, creo que hay un par de preguntas más. Se puede salir de la posición melancólica. Es una posición, ¿no? Sí, pienso que sí. De hecho, bajo apuntaría a eso. Este, bueno, yo creo que las preguntas que van apareciendo son preguntas que ya toman cosas que ya respondí, ¿no? Así que, en principio, ¿no? Creo que podría pensarse que ya fui respondiendo un poquito estas respuestas, estas preguntas que se hacen hacia el final. Bueno, Débora, creo que ya con esto podemos concluir, si te parece. Les agradezco, por supuesto, a todos su participación. Muchísimas gracias por estar. Gracias por haber... alguien pone ahí, bueno, el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Como una de las formas que puede tomar la neurastenia hoy, ¿no? Muchísimas gracias por participar, gracias por la colaboración, ¿no? Que siempre, bueno, el tema de internet a veces es un poco complicado cuando somos muchos, a veces eso traba las cámaras, traba las conexiones. Bueno, les agradezco la paciencia tecnológica. Este, y bueno, espero que les compartí esta hipótesis, que espero que, como les decía, no sé si es una respuesta, tiene que ver con lo que vengo pensando en este tiempo y tiene que ver con lo que creo que voy a seguir pensando a lo largo de este año, en principio. Muchísimas gracias. No sé si debo, ¿querés decir algo? No, quería agradecerte también y bueno, acá en el chat les dejamos las redes del centro, en YouTube va a estar esta conferencia subida mañana seguramente, y bueno, y el Facebook y el Instagram para que vean el resto de actividades. Em, Nada, muchas gracias Luciano también, si quieres decir algo más, bienvenido sea. No, agradecerles y bueno, gracias también a vos, Débora, por la coordinación, nuevamente a Patricia y a Alicia, espero verlas pronto y bueno, un placer volver a reencontrarlos en este inicio de actividades del segundo cuatrimestre. Les deseo mucha suerte a todas y todos, a quienes están formando el Centro 2, mucha suerte con la formación y bueno, todos estamos un poco siempre formándonos y más con esta época de cambios tan importantes a nivel de las formas de subjetivación, como dije al principio, creo que nunca dejamos de ser principiantes, ¿no? Y creo que en definitiva es una época de mucho movimiento para pensar las preguntas que nos hacemos y bueno, compartirlas, tener este espacio es un gusto. Bueno, Luciano, nuevamente muchas gracias Adiós. y nos veremos para otra actividad. Hasta luego.